Vamos a presentar al ingeniero agrónomo Ezequiel Pozo, ingeniero agrónomo egresado de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Rosario, de Argentina. Actualmente es gerente de investigación en LATAM Sur, ¿verdad? Latinoamérica, del grupo Don Mario. Además argentino. Bien, eso era un dato importante, bienvenido. Ingresó a Don Mario en el año 2003. En sus inicios desempeñó responsabilidad en el equipo de área de cría y nursery hasta tomar posición como gerente de investigación, como decíamos. Estuvo en Brasil, Estados Unidos, desarrolló responsabilidades en implementación de software en los laboratorios de biotecnología y fitopatología en la empresa. Se desempeñó como líder de gestión de los programas de mejoramiento experimentales en Goiás, en Mato Grosso, en Brasil. Hasta el año pasado fue gerente de investigación en Estados Unidos y en 2018 asumió la responsabilidad de implementar el programa de mejoramiento y estación experimental en China. ¿Estás viviendo en China? ¿Vivís en Argentina? Bien, bueno, bienvenido Ezequiel. No vamos a hablar de economía ni de política, sino que vamos a hablar de soja, que para un argentino me parece que es mucho más entretenido. Bienvenido, adelante. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un gusto estar acá, presente, con Gabino, que nos conocemos hace tiempo, y con otros varios colegas. Un poco la idea de mi presentación, voy a tratar de nuevo de ser corto porque entiendo que estamos ajustados de tiempo, pero es comentarles en una empresa de mejoramiento genético cuáles son las herramientas con las que disponemos para hacer nuestro trabajo y para poder llegar a los productores con los productos de máxima calidad y principalmente potencial de rendimiento. En términos tecnológicos ha habido muchísimos cambios, muchísimos avances los últimos años, las últimas décadas, pero realmente lo que mueve el mejoramiento genético, principalmente apuntado a rendimiento, hoy en día todavía estamos trabajando con la vieja fórmula de ganancia genética. Y lo que vemos es que a pesar de que hay un montón de tecnologías disponibles hoy en día, el concepto básico y el concepto principal de mejoramiento genético hoy en día sigue siendo el mismo. No lo quiero aburrir con fórmulas ni nada por el estilo, pero básicamente hola, ¿se escucha? Sí. Básicamente la ganancia genética es decir, la ganancia genética año tras año, cuánto de rendimiento aporto año tras año a través del mejoramiento genético, sigue siendo la vieja fórmula de heredabilidad por presión de selección, entendiendo que heredabilidad es cuánto del fenotipo, es decir, cuánto de lo que se ve en el campo, cuánto de lo que se expresa en el campo es debido a una componente genética. Es decir, un fenotipo, que es lo que uno ve en el campo todos los años, es la expresión del genotipo más el ambiente, más la interacción de ese genotipo con el ambiente. Y acá también entra el error experimental, que bueno, que ahora vamos a ver que es algo que tratamos continuamente de disminuir. El trabajo nuestro está en identificar, obviamente, desde lo genético, desde los genes, qué podemos hacer y qué se puede heredar año tras año. Mientras que lo que es presión de selección es el diferencial de selección que veo año tras año en los individuos seleccionados sobre una componente de tiempo que es el proceso que nos lleva desde que hacemos un cruzamiento hasta que lanzamos un material comercial. Esto lo que vamos a ver es que si bien hoy en día, y ahora voy a mostrar, hay un montón de herramientas que sirven para complementar esto, para ayudarnos en el día a día a hacer mucho más eficiente este trabajo. Esta fórmula, que ya tiene más de 30 años, sigue manteniéndose igual y no ha cambiado. Sí, vamos a ver, como les decía, esto lo voy a pasar rápido, vamos a ver, como les decía, un montón de herramientas que nos sirven para hacer de manera mucho más eficiente trabajar sobre esa fórmula. Nosotros le damos muchísima importancia a lo que es la amplitud de la base genética y el flujo de germoplasma que trabajamos. Nosotros tenemos un programa de mejoramiento que, si bien arrancó de manera local en Argentina, se expandió a nivel Sudamérica. En Brasil tenemos 5 programas de mejoramiento en Brasil, 2 en Argentina, 3 en Estados Unidos, y generamos un flujo de material genético entre todos esos países que nos hace realmente
identificar rápidamente cuáles son los materiales o los pools de genes que nos permiten ir de un lado a otro, manteniendo potencial de rinde. Tenemos una escala y una red de testing, que esto es el mejoramiento tradicional, que es el mejoramiento de campo, en la cual testeamos todos los años cerca de 500.000 de variedades nuevas generadas en los distintos programas de mejoramiento. Ese 500.000 de variedades las evaluamos más o menos en 1,5 millones de microparcelas, que son microparcelas como las que veíamos en la foto de las que veíamos de escurrimiento de agua, pero que simplemente se siembran y se cosechan todos los años para medir rendimiento, en cerca de 210 localidades en 15 países diferentes. Esta escala realmente nos permite explorar, como dice acá, en profundidad nuestro germoplasma en cada uno de los diferentes mercados en los que vamos incursionando a lo largo del tiempo. En términos de velocidad, digamos, desde que se hace un cruzamiento, que es cruzar dos variedades para lograr un descendiente que sea mejor que cualquiera de ambos padres, históricamente eso lleva más o menos entre 12 y 13 generaciones de cultivo. Cuando no se disponía de herramientas que después voy a comentar, eso se llevaba en 12 a 13 años, que se hacía una generación por año. Hoy en día disponemos de herramientas de winter nursery, que se denominan, que en nuestro invierno nos permite hacer entre 2 y 3 generaciones, ya sea en lugares tropicales de Brasil o en lugares como Puerto Rico o zonas cercanas al Ecuador, podemos hacer entre 2 a 3 generaciones durante nuestro invierno, lo cual nos permite hacer casi 4 generaciones por año. Eso nos llevó a que realmente los ciclos de mejoramiento, tradicionalmente, que en los libros, si uno busca la bibliografía, llevan 12, 13 años, nosotros hoy lo estamos haciendo entre 5 y 7 años. Esto al mismo tiempo nos permite estar mucho más continuamente pudiendo captar y cubrir cuál es la demanda del productor y tratar de devolverle un producto, ya sea si de pronto se instala una enfermedad o se instala alguna necesidad puntual de los productores. El hecho de que el ciclo de mejoramiento sea más corto nos permite estar continuamente pudiendo satisfacer o intentando satisfacer rápidamente la demanda de los productores. Bueno, el sistema de trabajo no lo quiero aburrir con eso. Esta es más o menos nuestra red de ensayos hoy en día. Falta la parte de Europa y, como comentaban recién, China, que ya estamos hace un año evaluando materiales. Pero básicamente acá lo que es importante resaltar es que todo el bloque de Sudamérica comparte las biotecnologías, que hoy en día son Intacta RR1, mientras que lo que es Estados Unidos tiene otras biotecnologías diferentes, básicamente son SynBT. Y por ahí, relativo a lo que hablaban en la introducción de la importancia de un programa no transgénico, nosotros tenemos hoy en día, venimos trabajando de hace mucho tiempo, elevando el porcentaje de programa no transgénico dentro de nuestro programa de mejoramiento. Hoy ya está cercano al nivel del 50%, es decir, por cada peso que gastamos, por cada dólar que gastamos, la mitad la gastamos en un programa no transgénico, que si bien no tiene salida comercial directa, nosotros no vendemos genética no transgénica, salvo casos muy puntuales, a través de convenios privados. A nosotros, como no somos una empresa que genera biotecnología, el material o el germoplasma no transgénico nos sirve justamente para poder introgresar rápidamente las biotecnologías. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que nos permiten usar o explorar mucho mejor esa fórmula de ganancia genética que les mostraba al principio? Bueno, obviamente el recurso más importante de la empresa, que es el germoplasma, que es nuestro pool de genes, que es algo que se viene construyendo desde hace muchísimos años, que arrancó con la compra de una empresa que ya tenía un pool local en Argentina, pero que se fue retroalimentando con contratos privados con empresas americanas. Nosotros hoy tenemos dentro de nuestro germoplasma principalmente mucha sangre americana, mucha sangre local argentina y algo de sangre brasilera. Vamos a ver qué es el fenotipado automático, esto que ya me imagino que en Uruguay también hay mucho uso de drones hoy en día en los campos, también tienen un uso para lo que es investigación. Vamos a hablar algo de Big Data, conversiones, selección genómica y las New Breeding Techniques. Vos andá gritándome los tiempos porque si de última puedo saltear algún tema. Pero básicamente, bueno, banco de germoplasma, como les comentaba, es básicamente lo que nos hace nuestra identidad, es lo único que tenemos que es realmente solamente nuestro, y es nuestro pool genético que nos permite trabajar desde objetivos
de calidad, sanidad, tolerancia a estreses abióticos, a obviamente siempre mantener el objetivo de rendimiento como principal. A través, como le decía, del programa no transgénico, realmente estamos logrando introversiones muy rápidas y conversiones muy rápidas. Hoy en día nosotros estamos trabajando, para que se den una idea, con más de 15 eventos biotecnológicos diferentes y no podemos tener un programa de mejoramiento para cada uno de esos eventos. Entonces lo que hacemos es tener un programa no transgénico realmente fuerte y a través de una metodología que se llama backcross, que es parecido a lo que se usa en maíz para las transformaciones, incorporamos estos eventos, como le voy a mostrar más adelante. Fenotipado automático lo que nos permite justamente es medir con mayor eficiencia todo lo relacionado a la expresión del ambiente y de la interacción entre el genotipo y el ambiente. Es decir, cuál es el ciclo de madurez de nuestros materiales. Para que se den una idea, ese 1,5 millones de microparcelas que nosotros evaluamos todos los años, hay gente que los tiene que caminar, que tomar datos y realmente tener una tecnología como los drones que nos permiten tener una imagen visual prácticamente de todo, realmente nos ayuda mucho a aumentar la eficiencia en la medición de esos caracteres. Todo lo que es calidad, obviamente, nos permite saber si los ensayos, la homogeneidad de los lotes y si tenemos huecos o espacios o algunas de lesiones dentro de nuestros ensayos. Esto nos permite realmente medir la calidad y obviamente nos permite mejorar la correlación al poder cruzar todo lo que es información recopilada por drones con la información de rinde de los ensayos. Bueno, esto es. Hoy estamos en una etapa en la que estamos recién ahora, empezando a realmente juntar toda la información relativa a clima, suelo y otras características para poder empezar a integrar toda la información de los ensayos de rendimiento con estas características que estamos relevando. Estamos poniendo sensores en las sembradoras, sensores en las cosechadoras y obviamente usando toda la parte de climatología para empezar a encontrar, todavía hoy no tenemos una línea de trabajo clara, pero para empezar a través de Big Data, empezar a buscar correlaciones entre por qué ciertos genotipos responden de ciertas maneras frente a distintos eventos. Esto hasta hoy no era posible porque básicamente los servidores con los cuales había disponibilidad no eran capaces de integrar toda la información. De nuevo, para que se den una idea, 1,5 millones de microparcelas a la cual a cada una le asignamos un valor de clima, un valor de textura de suelo, un valor de algún evento puntual. Realmente integrar toda esa información hasta ahora, tanto desde el punto de vista de software como de servidores, no estaba disponible y hoy están disponibles y estamos trabajando fuertemente en esto. En términos de biotecnología, don Mario está apostando desde el año 2007 muy fuertemente en biotecnología. Arrancamos con un laboratorio en Argentina, que era un laboratorio pequeño, pero que nos servía principalmente para hacer selecciones de pocos genes, principalmente de características de sanidad y de algunos genes transgénicos. Fuimos creciendo mucho en capacidad. En 2010 nos tuvimos que mudar a Brasil porque en Argentina había un señor que era secretario de Comercio, que era Moreno, que no nos permitía importar nada en Argentina y la mayoría de estos laboratorios tienen insumos importados, con lo cual teníamos que garantizar poder seguir haciendo el trabajo, así que tuvimos que mudarnos a Brasil, tristemente, no por Brasil, sino por Argentina, y aprovechamos y empezamos a invertir en un laboratorio que se llama de high throughput, que ya no es solamente para hacer selecciones puntuales de algunos genes, sino para empezar a trabajar en profundidad en todo lo que se llama genómica. La genómica es una tecnología que nos permite, a través de prácticamente huellas digitales, obtener muchísima información desde la genética y correlacionar eso con lo que pasa en el campo y poder entender. Hasta ahora nosotros lo que veíamos era esta variedad rinde más. ¿Por qué? Y porque la veíamos en el campo, no se vuelca, tiene buena ramificación, tiene buen tamaño de grano, tiene buen peso de mil. La genómica lo que nos permite es empezar a entender un poco más a fondo qué es lo que explica que tenga un peso de mil mayor, qué es lo que explica que tenga esa ramificación y al mismo tiempo lo más interesante es que nos permite saber, bueno, si voy a combinar esta variedad, ¿con qué otra variedad la voy a combinar? ¿Con cuál se va a complementar mejor? Es decir, si tengo dos variedades que rinden bien, pero son muy parecidas desde lo genético, quizá no me conviene cruzarlas entre sí, me conviene cruzar las que son
más desde la genómica más diferentes y que se puedan complementar un poco mejor. Bueno, muy rápido. Esto es algo que estamos que desarrollamos dentro de Don Mario, que una de las chicas que trabaja con nosotros hizo su tesis de maestría en esto, que es el backcross asistido por marcadores moleculares. Backcross, como les comentaba hace un rato, es la forma de introgresar 1 o 2 genes en un material elite sin perder el trasfondo genético de ese material elite. Es una tecnología muy utilizada en maíz. En soja no era tan utilizada hasta ahora, por lo menos que empezamos a entender que muchas empresas lo están haciendo. Y el hecho de poder hacerlo a través de marcadores moleculares, esto es una tecnología que lleva por lo menos 6-7 generaciones si se hace de manera tradicional. Lo que nos permiten los marcadores moleculares es, como pueden ver acá, poder ir ganando. Esto es similitud luego de cada una digamos, un backcross es cruzar continuamente sobre una variedad hasta recuperar la totalidad. En 6 generaciones se logra un 99,2% de similaridad, es decir, tener el mismo material con un gen diferente, y con un backcross asistido por marcadores moleculares, que es básicamente en cada ciclo saturar de marcadores y quedarme con los individuos que son realmente los más parecidos. La ganancia esa se va haciendo mucho más rápido y en mucho menos tiempo podemos hacer las transformaciones. La genómica, que era lo que les comentaba antes, que es entender el perfil genético de cada una de las variedades de nuestro programa, que son, como les decía antes, 500.000 de variedades nuevas todos los años, nos permite hacer estudios de Genome-Wide Association, que es entender, hacer como grupos de materiales de combinación entre ellos, poder calcular un valor genético para cada una de las variedades y poder hacer predicción genómica, no solamente en predecir qué cruzas voy a hacer, sino también predecir dentro de una población de individuos cuáles son los que más van a rendir. La aplicamos realmente en varias partes de nuestro proceso de mejoramiento. Acá no quiero realmente distraerlo con esto, es muy larga la explicación. Y llegamos a lo que es New Breeding Techniques. New Breeding Techniques es un conjunto de tecnologías nuevas que se están aplicando al mejoramiento y que tienen como, si quieren, la vedette del New Breeding Techniques, que es la edición génica. La edición génica, básicamente y de manera muy reducida para que lo entiendan, es poder hacer una mutación de manera dirigida a través de ciertas herramientas para cambiar un carácter o 2 caracteres de un gen que yo conozco que está codificando para ese carácter. Entonces, a través de un pequeño cambio, que ahora les voy a explicar más o menos cómo es, una vez identificado un gen que codifica para cierto carácter, yo puedo hacer un pequeño cambio, una mutación sumamente dirigida y cambiar la característica para la cual codificaba ese gen. Hay varios casos y lo que está hoy en discusión sobre esta tecnología es si va a ser considerada como GMO o no GMO, es decir, si va a necesitar una desregulación a nivel mundial o no va a necesitar desregulación. Para que se den una idea, los transgénicos que son considerados GMO, la empresa obtentora de un transgénico, la empresa creadora de un transgénico, tiene que poder desregularlo en todos los países importadores de grano de soja. Y esa realmente es la parte difícil del transgénico. En Argentina, y me imagino que en Uruguay o en Brasil, hay muchísimas universidades que hacen transgénicos. Lo que no pueden es tener la capacidad de liberar esos transgénicos en todo el mundo. Realmente se requiere de mucha inversión y de mucho dinero. Obviamente, del lado de Sudamérica y América, Estados Unidos y Sudamérica tienen la postura de que esto es una tecnología que es no GMO, que no necesitaría de desregulación, y Europa es la que está poniendo en duda sobre esta tecnología. Pero la realidad es que es una tecnología de baja inversión y de alto impacto, porque si uno sabe realmente qué es lo que quiere apuntar, se puede lograr con facilidad y con una inversión realmente baja. Nosotros ya tenemos trabajando en nuestro laboratorio de edición génica en Brasil, y la edición génica consta básicamente de 3 pasos. Una que es el descubrimiento de los genes, una que es la edición génica en sí, la que se hace en el laboratorio, y otra que es la de incorporar esa característica creada dentro del programa de mejoramiento.
La parte de Gene Discovery o descubrimiento de genes es una parte de investigación muy de base y que Don Mario, o la empresa nuestra, básicamente la está haciendo junto con universidades y con institutos privados que se dedican en parte a todo lo que es entendimiento. Esto básicamente es recorrer genomas conocidos como el de Arabidopsis thaliana, encontrar los genes de interés y tratar de buscar su homólogo dentro del genoma de soja. Esto es un trabajo que lleva mucho tiempo y que es de investigación muy básica y que nosotros lo estamos haciendo junto con universidades. El laboratorio que nosotros montamos es exclusivamente para lo que es edición génica, que consta de 2 etapas, que es la transformación en sí, que es básicamente, imagínense, con una tijera cortar un pedacito de ADN y esperar que se autogenere solo y que dentro de esa autogeneración se genere la mutación. Tiene 2 partes, que es la transformación en sí y luego la regeneración de ese tejido, es decir, de esa porción que fue modificada, tengo que lograr una planta. Y luego, obviamente, esto es lo que ya venimos haciendo hace mucho tiempo, que es la parte de mejoramiento genético, es cómo incorporar esa característica dentro de nuestro germoplasma elite. Sí, estoy bien. Lo estamos haciendo para pasar el chivo con universidades y con entes públicos y con algunas empresas privadas. Y, bueno, esto lo voy a dejar para otra oportunidad. Conclusiones. El germoplasma para nosotros sigue siendo el actor más relevante dentro de la búsqueda de mayor productividad y estabilidad frente a escenarios climáticos desfavorables. Para nosotros, de nuevo, el germoplasma es nuestro corazón, es lo que nosotros trabajamos. La fórmula de ganancia genética, que es en la que nosotros nos basamos, sigue siendo la misma y todo lo que aparece en términos de tecnología son herramientas que nos ayudan a ir o más rápido o de manera más eficiente. La cantidad, bueno, eso. En la capacidad de articular todas estas nuevas técnicas de una manera eficiente, obviamente está la posibilidad nuestra de poder continuar aumentando la productividad. Y nada, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias al ingeniero agrónomo Ezequiel Pozo, gerente de investigaciones para Latinoamérica de Don Mario. Vamos a recibir a continuación al ingeniero agrónomo Gabino Seares, ingeniero egresado de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad de La Plata, de Argentina, actualmente cursando posgrado de especialización en mejoramiento genético vegetal en la Facultad de Agronomía de la UBA. Ha trabajado para Ferias del Norte, Semilla Sociedad Anónima, Bayer, Nidera, y desde noviembre de 2018 es gerente de producto en Syngenta Agro Sociedad Anónima en la división Semillas, miembro de ProSoja, ha sido también miembro de la Comisión Técnica de Rexo, del Convenio INTA y la Asociación de Semilleros Argentinos, y ha trabajado en docencia en el curso de genética de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales en su Universidad de La Plata y en investigaciones en la misma facultad. Gabino, gracias por estar con nosotros. Argentino también. Bienvenido, muchas gracias. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. A ver, vamos a probar. ¿Quizás es más cómodo? ¿Se escucha ahí o no? ¿Se escucha? Pues mejor este. Muchísimas gracias. Como primer medida, agradecer a la Mesa Tecnológica de Oleaginosas por la invitación. Agradecer a todos ustedes por estar presentes. Buenas tardes a todos. La propuesta es justamente ver la innovación desde las oportunidades para la genética y el mejoramiento de soja que estamos persiguiendo como empresa. Mi propuesta es comentarles muy a grosso modo cómo estamos trabajando, cuáles son las fortalezas y en qué creemos que es el norte a seguir. Está bastante en línea lo que presentó Ezequiel, así que voy a tratar de no ser reiterativo y contarles algo diferente. El contexto mundial, muchos lo conocemos, pero sin duda que es uno de los primeros disparadores para ciertas acciones que manejamos en la empresa. Estuvo dando vuelta estos últimos años una figura muy, muy interesante, en donde en ese pequeño círculo a nivel mundial, hoy en día viven más de la mitad de la población del mundo, está concentrado el 55%, aproximadamente 3.900 millones de personas,
Y eso, que es un dato un poco duro, no termina ahí, sino que el desafío es que en 10 años va a haber un crecimiento de otras 1.200 millones de personas en el mundo, es un 13%, y ya eso no nos resulta lejano. Son 10 años que los tenemos acá al alcance de la mano, y para los que trabajamos en breeding, 10 años es hoy. Hoy estamos pensando incluso en el menor tiempo, ¿no? Por supuesto, pero en 10 años lo que estamos realizando ahora va a tener impacto en esos 10 años. ¿Qué nos está diciendo todo ese contexto mundial? Que por supuesto que necesitamos una mayor demanda de alimentos, como dijeron en la introducción, no solamente una mayor demanda, sino también que tengan una mejor calidad alimenticia y que hagamos un uso eficiente o que seamos responsables en el uso de los recursos. Desde la TAM tenemos una gran responsabilidad, porque tenemos una oportunidad enorme para poder implementar con eso que nos está exigiendo el mundo. Muy similar, no sé por qué aparece todo de golpe, no importa, a lo que presentó Ezequiel, la fórmula de ganancia genética sin duda que sigue siendo un marco para todos los que trabajamos en mejoramiento y en investigación. Simplemente, vista desde otro punto de vista, los incrementos en los rendimientos está explicado por la ganancia genética, la ganancia en el manejo y la interacción entre ellos. Eso es muy en línea a lo que Ezequiel nos explicaba. Cuando verificamos distintos papers y distintos trabajos en distintos lugares del mundo, siempre nos encontramos con la misma respuesta. Hoy en día el incremento del rendimiento en los últimos años está aproximadamente alrededor, de acuerdo a cada región, pero es variable, pero entre un 1.5 hasta, en algunas situaciones, 2.5 o 3%. ¿Cómo se reparte eso en distintas situaciones? Hoy en día un trabajo bastante fundamentado en Argentina está explicando que el 50% de esa ganancia, de esos 2.5 que aproximadamente que le estaba comentando, que ganamos año por año, está explicado por la ganancia genética y otro 50% por la interacción básicamente entre el manejo y la ganancia que hagamos. En Estados Unidos, el último trabajo que se publicó está diciendo que la ganancia genética es del 60%, es decir, que le está dando más peso, y hay otros trabajos que indican que es del 40%. Más allá de los números, lo que sí resulta es que los dos conceptos principales de esa fórmula tienen un peso importante. ¿Qué estamos haciendo desde el programa de mejoramiento Syngenta? Todos los años estamos generando nuevas poblaciones, ya estamos alrededor de un 5.000 nuevos cruzamientos por año a nivel América. Cientos de miles de nuevas variedades, como decía Ezequiel, también estamos alrededor de casi 500.000 variedades que probamos año tras año. Estamos alrededor de 16 nuevos lanzamientos para todo lo que es Latinoamérica. Estamos en unas 400 localidades por año cuando unificamos las localidades que se hacen en investigación y el departamento de Product Development o desarrollo de producto. Alrededor de, más de 200 data points por año. Pero sin duda, cuando trabajamos en todo esto hay dos partes sumamente importantes. Es qué vamos a generar, qué poblaciones vamos a estar generando, ¿sí? Y dónde las vamos a estar testeando. Hoy en día eso es la clave de un programa de mejoramiento. Lo que pongamos dentro del famoso A por B, lo que pongamos cuando diseñemos el crossing block o diseñemos las poblaciones, es la materia prima para las variedades que vamos a obtener. Y hoy en día eso ya no se hace de una forma aleatoria, sino se hace de una forma pensada de acuerdo a qué tipo de producto queremos obtener. Y por otra parte, para obtener el producto adecuado, sin duda necesitamos una red de testing amplia, en donde pongamos esa genética elite a competir y a ver cuáles individuos son más aptos que otros. En esa red estamos mapeando distintos ambientes de alta productividad, ambientes de baja productividad, ambientes con estrés hídricos, ambientes con estrés térmicos, etcétera, con distintos tipos de factores bióticos y abióticos que nos hacen tener que seleccionar cuáles son los individuos más aptos. Sin duda, la recombinación genética, cuando hacemos el cruzamiento, es una cuestión aleatoria, porque eso es genética, sin duda, pero la selección que hagamos de los genes que elegimos para que se combinen y la selección de las variedades ya no es aleatorio, sino es estratégico, y es ahí donde cada programa tiene su fortaleza y su estrategia.
Dentro de un programa de mejoramiento, el corazón sigue siendo el breeding tradicional, el germoplasma, pero hoy en día estamos obteniendo herramientas que nos permiten ser un poco más rápidos, más ágiles y más precisos en qué tipo de producto queremos obtener. Para eso contamos hoy con la empresa. Ese es el mapa a nivel global donde están distribuidos ciertos tipos de soporte para R&D. Laboratorios de genotyping, es decir, laboratorios que nos brindan selección asistida por marcadores moleculares. Site de nursery o contrastación para tener ciclos de mejoramiento de breeding más rápidos. Site donde nos van a dar soporte de screening a fitopatología, enfermedades. Site de trade integration, es decir, donde vamos a estar haciendo las introducciones de nuevos eventos. Y como bien comentaba Ezequiel, por suerte lo comentó mejor que yo y me la dejaste más fácil, también laboratorios de edición génica. Sin duda, la edición génica vino a jugar un papel importante, coincido 100% con todo lo que dijo Ezequiel. Es algo novedoso, pero es algo que está avanzando a una velocidad muy rápida. En soja hay algunos ejemplos ya comerciales a nivel mundial en otras especies. Y esto es una percepción propia. Creo que vamos a tener novedades en el mediano plazo en lo que es soja y de eventos salidos por edición génica. Esto nos permite, por supuesto, una mayor ganancia genética, ciclos de crías más rápidas, mejores productos con características deseadas, es decir, podemos aumentar nuestra base de selección y nuestra base de germoplasma y después identificar aquellos individuos que tienen las características que nosotros deseamos y ser mucho más ágiles y precisos en la selección de germoplasma elite. ¿En qué tipo de eventos biotecnológicos estamos trabajando hoy y qué pipeline se está moviendo atrás de lo que es soja a nivel mundial? Es amplio. Quizás algunos sean más conocidos que otros. Yo traté de resumirlos en distintas categorías. Todo lo que nos va a estar brindando resistencia a herbicidas. Hay tecnologías ya disponibles que tenemos introducidas en el germoplasma con resistencias a dicamba, otras que son dicamba con glifosato, como dice ahí, por supuesto, glifosato 2,4-D y glufosinato de amonio, HPPD con glufosinato de amonio. Van a venir tecnologías con tolerancia a PPO. Todas ellas para el mercado, básicamente para el mercado de Latinoamérica, van a tener también la tolerancia a lepidópteros, en donde ya se empiezan a aumentar la cantidad de proteínas para que esa tecnología sea durable en el tiempo. Enfermedades también hay traits que se están trabajando en enfermedades, como es roya, muerte súbita y algo para nematodes. Calidad también es algo que, si bien el mercado a nivel mundial todavía no nos está exigiendo en soja productos comerciales, pero empieza de a poco a tener un mayor, no quiero decir una mayor demanda, pero sí se empieza a tener un poquito más de foco, se está mirando a todo lo que es calidad, sobre todo lo que es aceite alto oleico, bajo ácidos grasos saturados, bajo linolénico, alto omega 3 y mayor contenido proteico. Y también se está trabajando en traits, o no sería la palabra adecuada traits, sino ya más QTLs o regiones de ADN, tratar de identificar aquellas regiones que en cierta forma están dando mayor rinde, y también en algunos traits con respecto a lo que es tolerancia a estrés hídrico. Generación de datos. Hoy en día tenemos una capacidad muy grande de generar datos para cruzamientos, es decir, como les decía al principio, no estamos ya haciendo cruzamientos al azar, sino son cruzamientos bien pensados y estratégicamente elegidos, porque ahí es donde comienza la coctelera de genes, si se quiere, sobre las cuales vamos a estar haciendo breeding y trabajando. Evaluaciones a campo, evaluaciones con drones, evaluaciones con maquinaria específica para detectar y tomar ciertos fenotipos. Evaluaciones a screening de enfermedades, tolerancias a herbicidas, tolerancias a estrés hídricos y térmicos. Todo lo que es el soporte de molecular con detección de trace, selección asistida por marcadores, ¿sí? Como decía Ezequiel, hacemos una lectura del ADN de cada uno de los individuos que ponemos en juego para entender qué tiene esos individuos ahí adentro. Y por supuesto, bueno, también la performance de las variedades en diferentes situaciones productivas y en diferentes ambientes.
Todo eso es la base de información que cuentan nuestros breeders y que tenemos a disposición cuando tomamos decisiones de avance para lanzar un producto comercial al mercado. Esta gran generación de datos, tenemos gran capacidad de generar datos y de acumular datos y nos encontramos con el desafío de cómo analizar esos datos. Y es ahí donde entra la palabra Big Data o la alta capacidad de análisis de datos, que simplemente son datos de ambiente donde se producen esas variedades y donde el productor, el usuario final, va a tener el requerimiento. Datos, análisis de la forma en que cada variedad compone el rendimiento, ¿sí? Si la compone con más peso de granos, si la compone con más número de granos, con ramificación o de acuerdo a su paquete tecnológico en biotecnología y en protección a insectos y enfermedades. Y, por supuesto, la performance de cada variedad en diferentes situaciones productivas. Esto no es un tema menor, empieza a ser muy importante porque todo esto que yo les comento que estamos trabajando desde breeding o desde product development, en otras áreas de la agricultura está sucediendo. Es decir, cada vez tenemos mayores conocimientos del sistema productivo. Hoy hablaron de suelo, podemos hablar de clima, de fertilización, de protección, de genética, de breeding. Es decir, cada vez hay mayor conocimiento de la situación productiva en cada una de las regiones. Y empezamos a entender, ya hace unos años atrás, que no todas las variedades responden de las mismas formas y empezamos a entender cómo cada variedad empieza a darnos una respuesta distinta. ¿Qué quiero decir básicamente con esto? La variedad que acá en Uruguay funcione bien va a ser una variedad diferente seguramente a la que funcione bien en la zona núcleo de Pergamino o viceversa. Y entrega de resultados. Volviendo a la fórmula inicial, el éxito productivo y el incremento en los rendimientos para un determinado ambiente, por supuesto que va a estar dado por la ganancia genética en una variedad de elite que hayamos identificado para cada ambiente, reitero, ya es cada vez más preciso de la forma en que se está trabajando, y con el correcto posicionamiento y la correcta interpretación entre la interacción de esa ganancia genética y esa ganancia por manejo. De mi parte, nada más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gabino Seares. Vamos ya rápidamente a darle la palabra al ingeniero agrónomo Sergio Cereta, ingeniero agrónomo egresado de la Facultad de Agronomía de la UDELAR, Master in Science por la Universidad Wageningen de Holanda, es investigador principal de INEA, con investigaciones en mejoramiento genético de cultivares, adaptación e interacción genotipo-ambiente. Fue mejorador en sorgo, jefe del Programa Nacional de Evaluación, director del Programa Nacional de Investigación de Cultivos de INEA hasta el año 2018 y desde 2010 a la fecha líder del Programa de Mejoramiento Genético de Soja en INEA, además miembro de la Comisión Directiva de esta Mesa Tecnológica de Oleaginosos y de la Comisión Directiva del Comité Científico de la Red Nacional de Biotecnología Agrícola. Sergio, gracias nuevamente por estar con nosotros. Adelante. Gracias, Nicolás. Bueno, buenas tardes a todos. Me toca a mí hacer la última presentación de este bloque y darle la bienvenida a esta reunión y agradecer a los que me precedieron porque realmente allanan bastante el camino para lo que yo voy a presentar. Yo anticipaba un poco que muchas de las cosas comunes a lo que es el mejoramiento, el núcleo duro de mejoramiento y gran parte del nuevo desarrollo tecnológico lo iban a hacer ustedes, o sea que puedo ir más tranquilo, ya hay una terminología que ustedes explicaron en forma excelente. Así que bueno, como les decía en la presentación, yo estoy a cargo del programa de mejoramiento genético de soja en INEA. Este es un programa relativamente nuevo. Nosotros estamos cumpliendo una década aproximadamente de trabajo. Anteriormente hubo un programa de mejoramiento genético de soja en INEA en los años 80 y nosotros reabrimos esta actividad a mitad
los 2006, 2007, y luego lo formalizamos en el año 2010. En la presentación la hicimos juntos con Victoria Bonecarrere. Victoria trabaja en biotecnologías, en la unidad de biotecnología de INIA, y además es coordinadora de la Red Nacional de Biotecnología Agropecuaria, que es algo que más adelante les voy a mostrar. Un poco para explicar el contexto de cómo empezamos o cómo retomamos esta actividad de mejoramiento. La gráfica que ven acá todos la conocen. Esto resume la historia de la agricultura desde los años 60. Lo verde que ven acá es el crecimiento drástico que hubo de cultivo de soja a partir del año 2003. Y hoy es el cultivo más importante del país. El área está estabilizada, o pensaríamos que está estabilizada ahora en 1.100.000 hectáreas. Y este crecimiento drástico del área de producción, sin embargo, ustedes ven que no fue acompañado por lo que es una tendencia clara de ganancia de productividad de la soja. Y entonces tenemos en una serie de años alta variabilidad de los rendimientos, un potencial de rendimiento menor comparado con los países vecinos, y ustedes ven grandes saltos de rendimiento, ¿no? Acá pusimos se ven las últimas 3 zafras, la actual, que anduvo cercano a las 3 toneladas por hectárea según IEA, el año anterior, con un severo déficit hídrico, apenas 1.2 toneladas por hectárea de promedio. El año anterior había sido otra vez de 3 toneladas y así. Y básicamente esta variabilidad está muy relacionada a lo que es el estrés por sequía, que es el principal limitante de la expresión de rendimiento en Uruguay. ¿Cuáles son los problemas que identificábamos nosotros y que le dan razón al programa de mejoramiento? Bueno, es escaso crecimiento de la productividad del cultivo con alta variabilidad. Toda la genética que nosotros tenemos actualmente en Uruguay, si bien tiene un resultado bueno, entendemos que ha sido desarrollada, como decían anteriormente, sobre todo lo que viene de Argentina, en suelos con una condición muy diferente a lo que es la situación de suelos de Uruguay. Hay una alta variabilidad de suelos en el área agrícola. Nuestros mejores suelos agrícolas tienen una capacidad de almacenamiento de agua limitada, en el mejor de los casos tal vez 1/3 de la cantidad de agua necesaria para que el cultivo complete su ciclo exitosamente. Y entonces el estrés abiótico por sequía o una combinación de sequía y alta temperatura en soja es extremadamente importante en lo que es la expresión del rendimiento, y este es uno de los temas que nosotros queríamos enfatizar en el programa de mejoramiento. Luego, por supuesto, es muy importante el tema del estrés biótico. Básicamente hay tres enfermedades principales que luego las vamos a ver, y problemas de insectos. Nosotros no estamos trabajando directamente en resistencia por el lado genético a los insectos. Y las oportunidades que identificábamos para el mejoramiento genético, bueno, ya dijimos el incremento de productividad y estabilidad del rendimiento, brindar mayor competitividad al cultivo, diversificación, en este caso sería una diversificación del producto. Nosotros apuntamos una parte importante del esfuerzo de mejoramiento a sojas convencionales con características especiales del tipo de grano. Oportunidades para la innovación, para el desarrollo de tecnologías apropiables y la innovación. El fortalecimiento de la industria semillerista nacional, y un tema no menor es el cultivo de mayor importancia económica en el país, y entendíamos que hay un tema también de soberanía y soberanía de los recursos humanos que teníamos que aportar allí como institución de investigación. Nuestros objetivos de mejoramiento, básicamente nosotros, ya decía, dividimos el esfuerzo en dos. Trabajamos en variedades, desarrollo de variedades resistentes a glifosato, o sea, material transgénico, y material convencional o no genéticamente modificado. Siempre apuntamos a rendimiento, adaptación y estabilidad.
resistencia a enfermedades y resistencia a estrés abiótico. En el caso del material no GM, agregamos otros objetivos que tienen que ver con calidad de grano, fundamentalmente el incremento de proteína y la calidad de la proteína, vamos a trabajar en eso, y al desarrollo de grano para otro mercado, que es el grano para uso para consumo humano directo, fundamentalmente mercado asiático, puede ser algo de mercado europeo. Entonces, el material que surge por esta línea es el material que hoy exportamos, ¿no? El material transgénico resistente a glifosato, que va básicamente a abastecer la demanda china, y lo que surja por esta otra vía intenta diversificar mercados, captar bonificaciones en los precios y, en definitiva, aportar a la diversificación del negocio. El programa, como me comentaban mis antecesores, tiene gran parte de su esfuerzo en lo que es ganancia genética por métodos tradicionales, recombinación de líneas para generar la variabilidad genética, las generaciones de autofecundaciones o adelanto generacional. Nosotros hacemos 2 generaciones por año y los adelantos de invierno, digamos, de contrastación, los hacemos en invernadero, ¿no? Y después viene toda la parte de testeo de campo. Como verán, nuestra escala es mucho menor que la que se estaba explicando antes. Estamos en unas 150 combinaciones parentales anuales y unos 10 ambientes de selección por año. Hoy por hoy el esfuerzo es 50% a RR y 50% al desarrollo de material no GM. Para nosotros es estratégico el tema del material no GM porque es el material que podemos usar para acceder a eventos tecnológicos en el futuro, mediante acuerdos con empresas que lo desarrollen, ya que nosotros no estamos trabajando en eso. Esto es un esquema de cómo nosotros tratamos de darle soporte al programa, a la parte tradicional del mejoramiento genético, con todo lo que es nuevo desarrollo tecnológico que puedan aportar a hacer ese mejoramiento más eficiente y más rápido. Básicamente tenemos acuerdos de trabajo con universidades de Estados Unidos y algunos trabajos con empresas de la región, que básicamente lo que hacemos ahí es tratar de mejorar nuestro acceso a diversidad genética. Luego hay una serie de proyectos nacionales y algunos internacionales, como ProCisur, donde básicamente lo que queríamos era fortalecer nuestra capacidad de trabajar en selección por tolerancia a sequía, que es una tarea muy difícil, sobre todo porque es algo de baja repetibilidad en Uruguay, con distinta intensidad. Entonces, el fenotipado sobre todo estas cosas es muy difícil y hemos ido desarrollando proyectos a través de financiamiento Innovagro, financiamiento ProCisur, y últimamente la Red Nacional de Biotecnología Agropecuaria, que tienen que ver con eso, ¿no? Con trabajar en estrés abiótico, desarrollar capacidad de fenotipado de gran escala, desarrollar herramientas genómicas de apoyo al mejoramiento genético. Y tenemos también un acuerdo importante funcionando desde hace 2 años con el Instituto JIRCAS de Japón. Esto es para introgresar por un programa de backcrossing al menos 2 genes de resistencia a roya de la hoja en nuestras variedades elite. Bueno, acuerdos con empresas para acceder a eventos de transformación genética. Este es un acuerdo con el Instituto Julius Kuhn de Alemania, donde estamos desarrollando tecnologías de edición genómica. Y más recientemente un gran acuerdo que estamos desarrollando con la Academia de Ciencias Chinas, la Academia de Ciencias Agrícolas China, que apunta a acceso a variabilidad genética, sobre todo para traits de calidad de grano que no tenemos, y acceso a eventos de transformación desarrollados por esta academia. Pero básicamente el CERNO es el desarrollo de germoplasma conjunto con destino a la alimentación humana.
Bueno, un esquema muy rápido de cómo estamos integrando lo que es el programa de mejoramiento tradicional con todas las capacidades de fenotipado, genotipado, la bioinformática, y bueno, en definitiva acá se trata de dar apoyo para aumentar la velocidad de selección, asistir en la selección de genes simples, asistir en los programas de backcrossing. Selección genómica no estamos aplicando hoy para soja, pero sí se está haciendo en el caso de trigo. Bueno, la identificación de QTLs, marcadores moleculares, etcétera, que luego van a hacer el soporte para introgresar los genes de interés en las líneas del programa, y capacidades de transformación de plantas, incluyendo la edición génica. Todo esto, para todo esto, tenemos el apoyo de esta Red Nacional de Biotecnología Agrícola. Es un gran proyecto financiado por ANI, cofinanciado por INIA, y las empresas que ustedes ven aquí abajo son 5 empresas semilleristas locales, y donde participan, además de INIA, la Facultad de Agronomía, la Facultad de Ciencias y el Instituto Clemente Estable. Y básicamente tiene 6 plataformas, ese proyecto. Es una plataforma de fenotipado de gran escala, una plataforma de transformación de plantas de soja, otra plataforma de edición génica, de respuesta genética a enfermedades, el desarrollo de poblaciones para tolerancia a estrés abiótico y tolerancia a estrés biótico, y genotipado y mejoramiento molecular. Esas son las plataformas que dan apoyo a las necesidades del programa. Algunos resultados. Como les decía hoy, el estrés hídrico es algo fundamental. Esto es un gráfico que calcula el déficit hídrico, o sea, es un balance hídrico, y ustedes ven que para el caso de soja, los meses de noviembre, diciembre y enero, y especialmente diciembre y enero, siempre el balance fue negativo en esta serie que va del año 1980 a 2015. O sea, es realmente un problema. Es difícil de trabajar en esto porque no es previsible cuándo va a llegar, pero sí sabemos que tenemos que aportar a solucionar esta restricción del rendimiento. Bueno, una de las cosas que hemos desarrollado a través de la red de biotecnología agropecuaria es un fenotipador móvil de gran escala. Es un pequeño tractor equipado con una serie de sensores y un barral, lo que nos permite pasar entre los caminos del campo experimental y en un periodo muy corto de tiempo, de una forma muy barata, recolectamos una cantidad enorme de información que luego es procesada, obviamente, y eso nos permite asociar el comportamiento de las variedades en los ensayos con las cosas que estamos midiendo y con el clima, disponibilidad de agua del suelo y otras cosas que estamos midiendo, ¿no? Se miden todas estas variables, puede ir desde cosas muy simples como medir la altura de planta en forma automática o estimar la biomasa, o ya entrar en cosas que nos permiten saber cómo está funcionando la planta en relación a un estrés calórico o de agua. Esto es mostrarles algo de resultados de lo que tiene que ver con transformación genética. Esto es trabajo de la doctora Sabina Vidal. Son genes que se han identificado y que están en proceso de patentamiento, que tienen que ver con tolerancia a sequía. ¿Bien? Entonces lo que ustedes ven acá es una foto donde está el genotipo sin transformar, arriba en control con riego y abajo en estrés de sequía. Ustedes ven que el genotipo sin transformar, cómo se afectó el crecimiento de las raíces. Se miden otras cosas, yo les pongo esto porque es muy, muy gráfico, se miden muchas cosas de la parte aérea también. Y acá ustedes tienen 3 eventos, digamos, de transformación con esos genes de tolerancia. Como les decía, arriba regado, abajo
con estrés de sequía, y ustedes ven que la diferencia, por lo menos en crecimiento y peso de raíces, es muy notoria. Esto está en proceso de patentamiento y en proceso de ampliar las características que estamos fenotipando de estas plantas para entender qué pasa, ¿no? Y obviamente, si esto resulta, luego lo vamos a estar introgresando en nuestro material de breeding. En estrés abiótico se trabajan en 3 enfermedades: rocia asiática, cancro de tallo y fitóftora, que esta última es una enfermedad de suelo. Esto es lo que les comentaba del acuerdo con CIRCAS. ¿No? ¿Ahí? Perdón. El acuerdo con el Instituto CIRCAS de Japón. Se están utilizando estos 3 materiales genéticos elite del programa, y donde estamos apilando al menos 2 genes de resistencia de roya, y eso se hace por un programa de mejoramiento de retrocruza asistida por marcadores moleculares. Es un estudiante de posgrado que está trabajando en eso. Ya estamos bastante avanzados en la integración de esos 2 genes. Bueno, se hacen trabajos de caracterización de las razas de cancro más importantes en el país, y hemos detectado que en nuestro caso lo que más abunda es meridionalis y no caulívora. La mayoría de las variedades que vienen desde el exterior son resistentes a caulívora. Nuestro problema es otro, ¿no? Bueno, un proyecto muy interesante que se acaba de aprobar, es coordinado por Marco de la Riza, de la Unidad de Biotecnología de INIA, y tiene que ver con el control, una forma de controlar chinche. Ustedes saben que el chinche es probablemente el insecto que mayores pérdidas de rendimiento y de calidad de grano ocasiona. Está difícil el tema del control químico, hay restricciones para eso, hay resistencia de la chinche, y bueno, nosotros necesitábamos empezar a dar una solución diferente a este tema. Este es un caso donde lo que se va a usar es ADN recombinante de interferencia como una alternativa al uso de pesticidas químicos en el control de chinche. Básicamente es identificar algunos genes esenciales para la chinche que puedan silenciarse a través de la aplicación de este ADN recombinante de interferencia. Son cosas muy específicas, se pueden diseñar para que haya un impacto casi nulo en lo que sean otros insectos que no es el insecto blanco, o sea, insectos benéficos, y acá ustedes tienen las instituciones que participan. Bien. Bueno, calidad de grano es otro gran tema en el que estamos trabajando, y como les decía, una gran parte de eso tiene que ver con grano para alimentación humana. Incrementar la proteína es un objetivo, tanto en material RR como en convencional. No tenemos hoy, diría, un problema de proteína, pero es algo que estamos pensando para el futuro, y sí es algo necesario si queremos entrar en un mercado de grano diferenciado. Una de las estrategias que se están aplicando para esto es edición genómica. Esto se está haciendo en acuerdo con el Julius Kuhn, Instituto de Julius Kuhn de Alemania, y básicamente es utilizar la edición genómica para incrementar el tamaño de grano y para silenciar genes que codifican para proteínas antinutricionales. Y probablemente trabajemos en algo que tenga que ver con la calidad de la proteína también. Bueno, y también en relación a eso es muy importante mencionar el acuerdo que acabamos de firmar con la Academia de Ciencias Chinas. Tiene varios objetivos, pero básicamente es un programa de mejoramiento conjunto entre la Academia de Ciencias Agrícolas China y el INIA. Vamos a intercambiar material, realizar cruzas, selección en ambos países y desarrollo de germoplasma adaptado para ambas situaciones. Tiene un foco en material no GM para alimentación humana, pero también hay mucho interés de la academia en proveernos de tecnologías de transformación
que podamos probar en Uruguay su eficacia y por ahí mejorar el desempeño de nuestras variedades. Y va más allá de lo que es el mejoramiento genético, porque lo que pretende es crear un centro colaborativo de investigación conjunta, ¿no? Bastante más amplio que eso. Bueno, y ahora salgo del túnel y me meto un poquito en la cancha. No, simplemente decirles que nosotros comercializamos gran parte de nuestras variedades a través de la marca Génesis, y estamos actualmente con estos 5 materiales RR que van de grupo 5.5 a grupo 6.6, eso es un poco la paleta de oferta. También hemos desarrollado con la empresa Fadisol un material semideterminado de grupo 5.9 y hemos liberado 2 variedades de soja convencional, no genéticamente modificadas, a la empresa Fadisol, a la empresa Agrofuturo, esto con destino de explorar el mercado de exportación de granos, sea Europa o Asia, y en este caso con Calcesur para el abastecimiento de una industria local de tofu. Bueno, esto es toda la gente involucrada, como ustedes verán, y fundamentalmente a través de los proyectos asociados al programa de mejoramiento genético, se logra una masa crítica y una cantidad enorme de disciplinas, varias instituciones participando. Capaz que me olvidé de alguien, pero hasta acá contamos a 39 personas colaborando con este proyecto de INIA en mejoramiento genético. Esto es un avisito que me pidió Marcos de la Risa. Los que estén interesados en estos temas de nuevas metodologías de mejoramiento, como puede ser edición génica, mejoramiento asistido, etcétera, va a haber esta reunión y acá se promueve la participación de empresas que estén interesadas en estos temas, y va a ser del 12 al 15 de noviembre, así que bueno, los que estén interesados, bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Sergio Cereta. Sergio Ezequiel Gavino, hay un par de preguntas, yo le voy a hacer rápidamente. Una dice, si están trabajando, brevemente por favor, si están trabajando en edición genética libre de ADN, es decir, a nivel de ARN, si puede ser una alternativa. Sí, puede ser una alternativa. Nosotros hoy estamos más enfocados en las tecnologías patentadas por CRISPR, que son más a nivel de ADN, pero sí, sin duda es posible. Es posible. ¿Vino? Coincido, 100% que es posible, algo, las presentaciones creo que eso quedó, y entre ellas que se nombraron, CRISPR creo que es la más prometedora y que se puede llegar a obtener, como decía al principio, respuestas en el mediano plazo. Y Sergio, hay una pregunta que dice, para mejorar proteína, ¿qué priorizar, la mejora genética o el manejo del ambiente? Bueno, este panel va a priorizar mejora genética, pero ¿puedes hacer algún comentario? Primero te voy a hacer un comentario de lo anterior. Del ARN, sí. Sí, porque a través de la Red Nacional de Biotecnología, la plataforma de edición genómica, si bien está trabajando hoy con CRISPR, que es básicamente la vedette de la edición genómica, también Sabina Vidal está poniendo a punto tecnologías libres de edición genómica libre de ADN. Así que, bueno, comentarte eso. Y lo otro decías, ¿qué priorizar? Para proteína, ¿no? Para proteína. Es evidente que el nivel de proteína no está solo determinado por la parte genética, pero la parte genética es un componente fuerte. Nosotros apostamos a ese tema porque, digo, uno podría pensar en cosas de manejo, en cómo elegir la chacra, qué tipo de suelo. Eventualmente hasta podrías pensar en qué momento manejar alguna aplicación de nitrógeno para tener más proteína en el grano. Yo pienso que de todas formas, y yo no lo mostré ahí, pero tenía un gráfico que no lo hice notar, pero donde se veía en una colección del programa de mejoramiento
la variación en niveles de proteína y va de 30, en ese caso iba de 34 a 42, 43. O sea, hay un espacio muy interesante para trabajarlo desde la parte genética. Obviamente, como todo en mejoramiento, te topás con lo que son las correlaciones negativas, por ejemplo, con rendimiento, con aceite, pero para eso está la nueva metodología que nos permite avanzar rápidamente en eso sin ir para atrás en lo que es mejoramiento, rendimiento o adaptación. Muy bien. Muchas gracias a los tres. Gabino, brevemente. No. Simplemente, no quiero ser extensivo, pero hay algunos ensayos en Argentina en donde todo fenotipo y toda característica tiene una componente genética y una componente ambiental. Para el caso de esa pregunta en particular, por supuesto que la genética siempre ayuda, pero hoy en día hay varios estudios en donde indican que una misma variedad, frente a diferentes ambientes, su contenido de proteína cambia. Incluso el contenido de proteína país, cuando vamos a jugar internacionalmente, comercialmente, cambia de acuerdo al año. Entonces, sin duda, para el que hizo la pregunta, el componente ambiental y manejo está jugando bastante fuerte en lo que es el contenido de proteína. Ezequiel, Gabino, Sergio, muchas gracias.